6 de la tarde, 1 minuto. Bienvenidos. Esto es Noticias Caracol en Vivo. Como siempre, es una alegría, un placer poderlos acompañar en este espacio a través de nuestras plataformas digitales de @Noticias Caracol. Estaremos con ustedes de 6 a 7 de la noche con las principales noticias en Bogotá, Colombia y el mundo. Les damos la bienvenida. Estaremos con un análisis político hasta ahora con dos analistas políticos de la casa, María Margarita Zuleta y también Pedro Viveros. Y también en minutos estaremos hablando de las principales noticias registradas durante este festivo. Los estamos acompañando a través de nuestras plataformas digitales. Arrancamos con la información. Sin más preámbulos, vamos a saludar a esta hora a nuestros invitados. María Margarita Zuleta, analista política, está con nosotros a esta hora. María Margarita, bienvenida. ¿Cómo está, Pablo? Un gusto estar con ustedes y un abrazo también para Pedro. De nuevo, las tres P's. Las Paca, tres Pablo, P's. Pedro. Paca, Pablo, Pedro. Don Pedro, bienvenido. Un saludo, Pablo, a la Paca y a todos los que nos ven y gracias por la invitación. Las tres P's, vamos a dedicarnos en los próximos minutos a tratar de analizar lo que está pasando en materia política en el país, y quiero arrancar con un tema que me parece fundamental. Hay personas que hasta ahora se están conectando con las noticias. Les cuento, reconocieron los resultados de la primera vuelta. Me refiero a la campaña de Iván Cepeda. ¿Qué significa esto para la democracia, para el tema político, para las instituciones? María Margarita. Para la democracia es muy bueno que el candidato que quedó de segundas en la primera vuelta acepte el resultado electoral, digamos, y para la democracia es bueno y para el sistema nacional electoral es muy bueno. Ahora, para la campaña de Iván Cepeda, yo creo que no es, digamos, se le hizo tarde. Las elecciones fueron el 31 de mayo. Los resultados los tuvimos a las 8 de la noche. El escrutinio lo tuvimos terminado el miércoles, 4 de junio. Haberse esperado hasta el 7 de junio deja un tufillo como de mal perdedor, lo que creo que no sea bueno para su campaña. Pero además pareciera, si lo ve uno desde otra óptica, que haya aceptado el resultado porque es la primera condición que le ponen los grupos políticos que representan el centro. Diciéndole, nosotros no podemos hablar con usted si usted no acepta el resultado electoral. Por eso creo que para su campaña no es bueno, pero creo que es muy bueno para la democracia colombiana y naturalmente reconocer de nuevo la maravilla del sistema nacional electoral que tenemos. Correcto. Pedro, ¿usted está de acuerdo con esto? ¿Usted cree que deja un tufillo de mal perdedor para Iván Cepeda el haber reconocido los resultados tarde? Sí, y yo agregaría algo más a lo que dice la Paca. Hacer eso en un tiempo tan corto que le queda después de haber ocurrido lo que ocurrió, Pablo y Paca, donde el presidente y Cepeda quedaron como en el boxeo, un poco groguis después de lo que pasó en la elección de la primera vuelta, porque ellos habían prometido que ganaban en primera vuelta o que ganaban la primera vuelta. Esos dos golpes los dejó groguis, se despertaron hasta ahora y aceptan, como bien lo dice la Paca Zuleta, pero yo le agregaría algo más. Yo no sé si en estas 2 semanas ellos logren convencer a esos votantes de centro que en su mayoría, Pablo, son independientes, que no están, digamos, con ninguno de los dos sectores extremistas, y que logre Iván Cepeda convencerlos de que lo que está diciendo es cierto y genere confianza. Porque a mí a veces me parece que este tipo de acciones tan cerca de la elección queda como una especie de maquillaje que es muy difícil que el doctor Cepeda y su campaña logren convencer a los votantes que eso que está diciendo corresponde a una creencia personal y no a una actuación estratégica o de campaña por ganarse los votos que se quedaron huérfanos, Pablo, que fue ese centro que no cree en ninguno de los dos extremos que pasaron a la segunda vuelta. Quiero que hablemos de ese centro, quiero que hablemos de ese tema, María Margarita, porque tanto se está hablando del centro en este momento que yo sí quisiera entender en este análisis político si es tan importante porque representa unos votos que puedan ser definitivos. ¿Usted cree que sí? Yo creo que son unos votos importantes y sobre todo el margen entre un candidato y otro va a ser pequeño. Digamos, pues es importante la diferencia que le sacó Abelardo de la Espriella a Iván Cepeda en la primera vuelta, pero no sabe que requieren los votos que están en los resultados electorales, es decir, los votos de Paloma,
Valencia, los votos de Sergio Fajardo y los otros votos que son menores, pero que son los otros votos, pero además tienen que buscar indecisos, en general, gente que no votó, gente que no salió a votar. Entonces, naturalmente, ellos tienen que buscar, puede que haya gente que no haya ido a votar y que ahora quiera votar y que tiene claridad de cuál es su posición política. Pero lo cierto es que las encuestas nos mostraban que el número de indecisos era muy, muy alto y que el número de indecisos se reconocía o se identificaba más con el centro político. Y yo creo que en el caso de los votos de Sergio Fajardo y de algunos de los votos de Paloma Valencia es clarísimo que se identifican con el centro político. Esos votos los requiere un candidato para ser más fuerte y los requiere el otro candidato si quiere pasar a Abelardo de la Espriella. Esos votos son unos votos que pueden decidir quién es el presidente de la República. Entonces, tienen que buscarlos. Y yo creo que lo que ha pasado en este momento es que se le nota a Iván Cepeda que está tratando de seducir a ese elector, pero era un elector al que él había medio maltratado anteriormente. No se nos puede olvidar esa frase de la candidata Claudia López, que creo que fue muy buena, que dijo, es que ya no tengo más mejillas, ya me han dado suficientemente duro, ya no tengo más mejillas. Entonces, obviamente, a uno se le nota mucho el esfuerzo, como decía Pedro, para buscar ese voto, y el otro, pues, está, digamos, tiene como más certeza de que el voto de Paloma lo va a acompañar, de Paloma Valencia, y que posiblemente las condiciones que ha puesto el centro ya las cumple la candidatura de Abelardo de la Espriella y no las ha cumplido la candidatura de Iván Cepeda. Solo para agregarle un tema a la conversación que tengo la duda para los dos, es el tema de la constituyente, porque mucho se habló del tema de constituyente y mucho fue rechazado por ese centro que está mencionando la Paca Zuleta. ¿El descartarlo es para atraer, seducir ese centro, Pedro? Sin duda, corresponde a lo mismo. Pero déjeme meterle un poco de picante a la charla. Ninguna elección se repite, Pablo, ninguna. Pero le voy a poner un ejemplo de una elección que ocurrió en el 2014 en Colombia. Los candidatos eran Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga para la reelección de Santos. Gana la primera vuelta Óscar Iván Zuluaga por una diferencia casi de 4,5 puntos o algo así. Creo que fue 29-25 o algo así. Y en la segunda vuelta le gana Juan Manuel Santos 50-44. O sea, Juan Manuel Santos recuperó, pasó y ganó. Pero ¿sabe cuál era la diferencia con esta campaña? Y siempre diciéndole, Pablo, que ninguna elección se repite, que Juan Manuel Santos tenía un proyecto que se llamaba Hacer la Paz con las FARC. Usted me pone ese tema de la constituyente y mire que van dos elementos que no le juegan en positivo a la campaña de Iván Cepeda, sino en negativo. Es decir, primero, aceptar las elecciones. Eso ya es una cosa negativa. Y segundo, eliminar de su discurso una posible Asamblea Nacional Constituyente. O sea, no hay ningún elemento en positivo de la campaña de Iván Cepeda que haga que la gente vote por ese proyecto político, sobre todo ese centro o ese votante que no se metió a tomar partido en ninguna de las dos campañas, y además del 1,5 que normalmente meten o entran en la segunda vuelta. Eso sería una bolsa casi de 4,5 millones, 5, lo que normalmente pasa. Entonces le concluyo solo con esto. Está una campaña tratando de seducir a la gente por lo negativo y no por lo positivo, porque la campaña de Abelardo tampoco es que tenga propuestas en positivo. Pues imagínense que tuvo que sacar a José Manuel Restrepo para que le crean al candidato que lo que está diciendo sí se puede ejecutar. O sea, ahí también hay una gran duda. Le voy a concluir solo en esto. Me parece que estamos en una campaña donde hay unos temores de un candidato y unas dudas del otro. Imagínense en lo que estamos jugando para las elecciones del próximo 21 de junio, Pablo. Yo quería meterle un poco de picante, sí, como para que... Está bien, está bien. Y ya que me habló de la otra campaña, la de Abelardo de la Espriella, y me habla de eso, de positivo, de negativo, María Margarita Zuleta, el fin de semana Abelardo de la Espriella estaba molesto con un grupo político porque él decía: anuncian un apoyo hacia mí, pero quieren es enlodar mi campaña. Y él dice no a los partidos políticos tradicionales. ¿Usted ve esto positivo, negativo? ¿Cómo lo ve en, digamos, esa búsqueda de votos de parte de Abelardo?
Yo creo que a Abelardo de la Espriella le ha funcionado su estrategia de campaña. Lo que nos mostró el resultado del 31 de mayo es eso, que le funcionó su estrategia de campaña. Le funcionó decir que no está con los partidos políticos, le funcionó decir que no está con la forma de hacer política tradicional y le funcionó hacer política de una forma distinta, de paso, hacer campaña de una forma distinta. Entonces, yo creo que esas son estrategias, pero seamos francos, yo no creo que ese partido político le sume votos a la campaña de Abelardo de la Espriella. Y él lo que está buscando es sumar votos, lo mismo que está buscando Iván Cepeda. Y yo no creo que ese tipo de adhesiones le sumen votos. Y eventualmente sí le pueden hacer daño por lo que él ha llamado la extrema coherencia. Fíjese que hay una cosa de la que Pedro señalaba de los positivos y los negativos que creo que es importante tener en cuenta. Hablábamos de la demora en aceptar los resultados. El otro obviamente aceptó los resultados inmediatamente porque le fue divinamente. Entonces, pues obviamente eso no tiene ninguna gracia, ojo, los iba a aceptar. Por otro lado, la Asamblea Nacional Constituyente. Hay un movimiento que inició el candidato Sergio Fajardo, diciendo, aquí lo que hacemos es defender la Constitución del año 91. Tenemos a Claudia López diciendo, aquí lo que tenemos que hacer es defender la Constitución del año 91. Y tenemos a Iván Cepeda montado en un caballo de batalla que no creo que sea de él, sino que creo que es del presidente Petro, lo mismo que la amenaza de fraude. Entonces, aquí hay otra cosa que genera angustia con ese candidato, además de que digamos, la forma como es vendido es como si fuera un candidato de extrema izquierda. Yo no voy a hacer juicios de valor sobre el particular, pero se deja poner la agenda del presidente Petro. Y tenemos otro candidato que le va muy bien en la primera vuelta, que rápidamente sale después de su primera locución el día de los resultados electorales, el día de las elecciones, a moderar su discurso y, como decía Pedro, a decir, miren, si no les gusto yo, voten por José Manuel, voten por José Manuel Restrepo. Y lo que hace es mostrar que tiene una persona muy inteligente, con muchísima experiencia, que genera confianza sin lugar a dudas, que conoce la administración pública, que conoce la educación, de candidato a la vicepresidencia. Entonces, lo que es muy curioso porque hay uno que se mete detrás del presidente Petro y otro que se mete de alguna manera detrás de su candidato a la vicepresidencia. Y yo creo que esa ha sido parte de la estrategia en estos días. Esa explicación estuvo muy Pero interesante. Sí, adelante. voy a decir una cosa que también me parece preocupante, y para meterle más ají, Más como picante. diría Pedro, más picante. Más, Y es que yo todavía estoy extrañando el pronunciamiento de Iván Cepeda sobre el voto fusil. El voto fusil en el año 2002 generó cárcel para muchos candidatos, pérdidas de curules y unos alegatos en el Congreso muy firmes, y digamos, un temor democrático que creo que tenía una razón de ser. En este caso, no hemos visto ni hemos oído una sola declaración de quienes estamos esperando una declaración porque fueron muy firmes en el año 2002 cuando encontramos fenómenos de voto posible. Entiendo perfectamente. Hay algo que no me está quedando claro, o por lo menos que ustedes me han dejado como preocupado, y es el tema de, veo a los dos candidatos, según el análisis de ustedes, como queriéndose defender de cosas. Entonces, a un Abelardo de la Espriella diciendo, si yo no les gusto, les gusta a mi vicepresidente, yo no soy homofóbico, yo no soy tal cosa, pero también veo a un Iván Cepeda defendiéndose de temas precisamente, no vamos con la constituyente, digamos como delegando cosas, más no con propuestas. ¿O estoy equivocado, Pedro? No, es lo que dijo la PACA hace un momento. Están los candidatos tratando de justificar las acciones de los que son, digamos, el fronting de cada campaña. En el caso, y lo describe muy bien la PACA, Cepeda tratando de ver cómo arreglan los problemas del presidente Petro, ¿verdad? Y Abelardo de la Espriella diciendo, mire, si tienen dudas en mi campaña, pues aquí tienen a uno que está experimentado y que tiene los galones para gobernar y para manejar
el gobierno desde el punto de vista técnico. Eso es clarísimo. Lo otro, Pablo, aquí no hay que llamarse engaños, aquí hay solamente unos votos, los votos de Petro y los votos anti-Petro. Eso es lo que está en juego. Y a mí a veces me da la sensación de que Petro está en una campaña de él para hacer oposición así pierda Cepeda, y Abelardo de la Espriella haciendo una campaña anti-Petro para ganar en la presidencia. Pero todo se refiere al mismo actor, los votos de Petro y los votos anti-Petro. Eso me parece a mí muy curioso. Y no hay una propuesta, Pablo, en la que estemos debatiendo los colombianos, sino que Cepeda retiró la constituyente y a la gente del centro que no entró no le gusta la constituyente. Y el señor presidente de la República no acepta los resultados y Cepeda tampoco, o Cepeda los acepta pues una semana larga después. Entonces ese sería mi análisis de algo que me permite a mí decirle que no veo un tema que identifique esta campaña, sino los votos de Petro y los votos anti-Petro. Una cosa final porque se me acabó el tiempo, tengo que ir también con otras entrevistas, vamos con informes y con boletín informativo, pero una cosa rápida, ¿nos vamos a quedar entonces sin debate, Paca? El fin de semana Iván Cepeda dijo que sí, que RCN, Caracol, RTBC, pero no se concreta. A ver, yo creo que igual que se le hizo tarde aceptar los resultados de las elecciones, se le hizo tarde aceptar los debates. ¿Y por qué pienso que se le hizo tarde aceptar los debates? Porque ustedes, los canales de televisión, digamos, lo buscaron para debates, las universidades los buscaron para debates. Sabemos que el candidato a la Estrella por lo menos fue a uno. En cambio, el candidato Cepeda no fue a ninguno. En este momento, yo creo que no le pone a quien está liderando, obviamente quien está liderando porque ganó en la primera vuelta, no le va a poner más votos estar en un debate. Y lo que sí le puede poner más votos es ponerse él con su candidato a la vicepresidencia y el otro candidato con el candidato a la vicepresidencia. Y eso evidentemente Iván Cepeda parece no querer. Entonces yo no creo que se vayan a poner de acuerdo. Y yo insisto, los debates son importantes, nos muestra el talante ideológico, democrático de los presidentes, los candidatos, nos muestra la posibilidad de que sean capaces de contrastar sus ideas con los otros, de construir a partir de esa diferencia. Pero creo que eso no les interesa. Yo creo que eso no les interesa porque no le ven réditos en número de votos, sobre todo a Abelardo de la Espriella. Iván Cepeda yo creo que entendió que le hubiera ido mejor si hubiera ido a uno o dos debates. Y yo creo que eso es parte y con eso busca votos, que es absolutamente válido, es lo que tiene que hacer. Pero yo la verdad no creo que vayamos a tener debates. Si tenemos, buenísimo, pero yo no creo que vayamos a tener.